¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I Have No Pain. Hoy vamos a hablar. Hay muchos dolores de cabeza, muchos tipos de dolores de cabeza. Y el dolor de cabeza no es una enfermedad como tal, o puede serlo. Todo depende de cómo suceda. Normalmente lo que significa un dolor de cabeza es, digamos que una consecuencia de algo más que está sucediendo. Normalmente nos duele aquí en la parte de enfrente o nos duele en los laterales, pero hay una neuralgia, que es como se llaman los dolores de cabeza. No vayan a creer que la neuralgia es algo extraordinario, no, simplemente es un dolor de cabeza, pero aquí atrás. Y cuando duele atrás se llama neuralgia occipital. Tenemos al doctor John Serpa para que nos explique un poco esto, porque normalmente, doctor, los dolores son aquí y sobre todo de los lados, ¿verdad? Bueno, en muchos casos sí. Las otras áreas de la cabeza pueden doler. Como mencionó que hay diferentes causas para tener dolores de cabeza y a veces cuáles nervios están afectados te va a responder en diferentes áreas de la cabeza. En el caso específico de lo que vamos a hablar hoy, que es la neuralgia occipital, que es la parte de atrás, ¿verdad? Aquí ajá. Esto no solamente le duele a uno la cabeza, sino que te puede doler el cuello, los músculos, todo alrededor. Bueno, sí, esta enfermedad en particular afecta la parte de atrás, la porción posterior de la cabeza, en la sección occipital acá atrás, y en muchos casos, la mayoría hacia adelante también, casi como en forma parietal, aquí a los lados de la cabeza. Típicamente es unilateral, pero hay casos bilateral. em, y es muy interesante en el sentido que es relativamente frecuente y puede tener dos o tres causas distintas. Estos nervios vienen, en realidad, originan entre la segunda y tercera vértebra cervical y toman una ruta Como por aquí. ascendente, ascienden hasta la base del cráneo, donde Ujú. se bifurcan en lo que son los nervios occipitales mayor y menor. Ok. Eso afecta toda esta área posterior y lateral de la cabeza. Puede ocurrir por varias causas. Una de ellas es artritis o compresión en el área del cuello, de donde salen esos nerviositos. Puede también ser inflamación de la aponeurosis o de la musculatura aquí atrás occipital, o sea, como una tensión muy fuerte. Ok. O también hemos visto algunos casos de herida, vamos a decir, por compresión de los nervios occipitales. Cuando Personas que, un choque, por ejemplo, que. correcto, movimiento brusco o compresión por algún tipo de gorro o el uso de casco protectivo que le roce ahí Oh. entre la base del cráneo, donde se forma esta, en la nuca, si uno palpa, hay una región elevadita, que esa es la región occipital. Y como eso se pone, esa protuberancia lo expone a ese nervio y lo pone bien superficial, está vulnerable a la compresión ahí. Es como un hueso, ¿no? Que uno tiene Es aquí el atrás, que es hueso, como una puntita. es la protuberancia occipital y Ajá. casi y muy cerquita de ahí, vamos a decir, en muchas personas es donde el nervio se pone más superficial antes de su bifurcación. Entonces, cosas que puedan comprimir ahí crónicamente pueden desencadenar una serie de dolores de cabeza que, bueno, cuando es eso, es relativamente fácil de determinar, ¿no? Porque al Ujú. pasarle la mano sobre esa área, estás haciendo el diagnóstico porque desencadena ese dolor fuerte Ok. de la cabeza. Ok. Ahora, fácil de diagnosticar. Por lo que usted estaba diciendo, una de las causas es que puede haber compresión. Eso quiere decir que uno de los primeros tratamientos después de tomarnos las pastillitas de siempre, ¿no? El ibuprofeno y todas esas cosas Correcto. y que no suceda nada, podría ser la quiropraxis. Sí, Ujú. los ejercicios de estiramiento, de alineamiento del cuello ayudan porque muchas veces, como le digo, puede originar de problemitas en el cuello que si podemos corregirlo con algo Ujú. sencillo,
alivian el dolor de cabeza. Ok. Cuando está más difícil de determinar, lo que yo hago con mucha frecuencia, esos pacientes vienen ya de la oficina del neurólogo, nos piden que le pongamos anestesia alrededor de esos nervios, del mayor, del menor o a veces de lo que se dice el tercer nervio occipital. Lo podemos anestesiar y ver si se le alivia. Tenemos hecho el diagnóstico ahí también. Ok. Y básicamente lo que hacen es como una especie de pequeño bloqueo alrededor de la zona, ¿no? Correcto. Es un bloqueo relativamente sencillo en el sentido Ujú. que es bien superficial, no es muy molestoso para nosotros. Lo más grande es palpar la arteria occipital que nos sirve de forma de saber que estamos bien localizados De y guía. cuando yo le Ujú. siento el pulso, sabemos que eso lo evitamos, ¿no? Por ahí pasa la arteria, se evita la arteria. Claro, porque si le metes anestesia en la arteria no se queda dormido. Bueno, no hacemos lo que es necesario, que es anestesiar el nervio, right? Sí, sí, no, yo estoy, créame que lo que yo diga no le pongan atención, pónganle atención a lo que dice el doctor. Y si, doctor, ok, nos tomamos la pastilla, vamos a quiropráctico, y si esas cosas no funcionan, ¿qué más podemos ir haciendo? O cuáles serían los pasos? ¿Cuándo decido yo, ok, tengo que llamar al doctor Serpa al 305-698-9077? Sí, típicamente los casos que no van resolviendo con la medicina y con los estiramientos, lo que Ujú. sucede es que nosotros agregamos otros agentes al plan de medicamentos que pueden mejorarlo. Somos los que hacemos los bloqueos que nos indica poner anestesia y quizás un poquito de esteroide en esa área por si hay inflamación. Y en los casos refractorios, como mencionó, el que no le va bien con lo más sencillo, pues hay otros planes de acción. Nosotros tenemos, como hemos hablado en el pasado, de unos tratamientos que se llaman ablaciones. Ujú. En el caso de el nervio occipital, utilizamos esa misma máquina que da unos pulsos térmicos al nervio, se le aplica al nervio occipital esas pulsaciones. No dura mucho tiempo el tratamiento, pero el efecto del tratamiento puede durar hasta un año después de que se ha hecho. O sea, es un alivio no necesaria permanente, en algunos casos sí, pero es un alivio bien prolongado y permite que la persona vuelva a entrar de nuevo a hacer las cosas diarias, su rutina, su trabajo, etcétera. Claro. Y si es alguna cosa como, por ejemplo, digamos que esa mala posición o un movimiento o algo, le da tiempo de sanar, ¿no? Correcto, se va sanando, se va mejorando. Hay algunos casos, como le mencioné, que si el problema es ya la artritis del cuello, Ujú. cambiamos el enfoque, hacemos un estudio del cuello y si hay compresión de los nervios en su origen, o sea, en la raíz del nervio, vamos a esa región. En vez de poner medicina acá, bajamos al cuello donde está el origen del nervio y en muchos casos le resuelve el problema ahí también. Ok, ¿y cuándo sé yo, cuándo logro definir yo realmente yo al interno? Ok, tengo que ir al médico porque esto no es una migraña. Porque básicamente lo que hace todo el mundo es decir primero, ay, tengo un dolor de cabeza. Ya Sí, cuando le da muy seguido o cuando es muy fuerte dice, ay, tengo migraña. Pero básicamente uno no sabe por qué está pasando. sí. Entonces, ¿cuándo realmente uno debe decidir, ok, está bien, tengo que ir al médico porque esto no Bueno, es... si este dolor le sigue recurriendo en el mismo lugar, o sea, está sintiéndolo ahí mismo, occipital, a Ujú. veces hacia adelante, si se pasa la mano le molesta, si se pone una gorrita o algo de eso, Duele le aquí. inicia el Ujú. dolor, puede ser que efectivamente tiene afectado ese nerviecito, como lo dije, que es bien superficial. Uno mismo puede desencadenar el dolor palpando ahí. Te tocas en el sitio donde está como esa puntita detrás de la Correcto. cabeza y Ahí. si duele, En la mayoría de las personas queda como a una pulgada, pulgada y media del centro, o sea, vas lateral de ahí y ahí haces como un pequeño pasaje. Te vas a dar cuenta que si tienes irritado ese nervio, te da el dolor, te lo reproduce. ok. Ahora, cambiemos la imagen, ¿no? Porque ya esto sería cuando uno está tratando de buscarlo, pero cuando el dolor es tan grande, tan intenso que uno no sabe dónde está. Ajá. eh,
es el momento de ir a buscar al médico siempre o seguimos tratando con cosas que sean... Si no se está aliviando con los métodos convencionales de acetaminofeno, ibuprofeno, etcétera, la recomendación usual es que se vea en un centro de urgencias o haga cita con su doctor, que le van a hacer más o menos ese examen. Ujú, Si pueden palpar identificar el punto que genera el dolor, usualmente ya nos refieren a nosotros esos pacientes o al neurólogo, el neurólogo también, pero el neurólogo si ve que la medicina no le está ayudando, usualmente los manda a ver a nosotros para que le hagamos ese bloqueo y terminar el diagnóstico ahí. el dolor de cabeza en general debe tratarse con mucha seriedad, o sea, uno debe tomarlo, porque a ver, ay no, me duele la cabeza. Esa es una, esa es Ujú. una de las Sí, reacciones de, lo ay, un hacemos, dolor de cabeza. Tengo un todos dolorcito de hacemos cabeza. lo mismo. Ujú, Todos hacemos lo mismo. La diferencia en realidad para mí es que cuando hay un dolor de cabeza recurrente que tiende a ser el mismo dolor de cabeza, o sea, no que ujú, hoy me dolió aquí y ahí, aquí no es algo donde se está repitiendo esa secuencia varias veces a la ujú. semana o varias veces al mes, merita una buena evaluación que a veces puede incluir hasta una resonancia, asegurarnos que no hay otra cosa andando o dentro del cráneo o por fuera, como es esto, este es algo por fuera del cráneo, merita o por lo menos una buena evaluación. Claro, porque, a ver, esto no es más que una consecuencia realmente, no es un síntoma, los dolores de En cabeza en muchos general. casos es un síntoma, pero hay otros dolores de cabeza que puede ser que le estén señalando que sean síntomas de una cosa que sea peor, ¿no? Sí existen tumores benignos, malignos, sí existen otras causas. Mencioné una, puede ser hasta artritis del cuello, que le cause lo que le dicen dolor de cabeza cervicogénico, o sea, que origina en el cuello. Ujú. Y eso a veces lo acompaña hasta un poquito de mareo. Así que es bueno poder distinguir entre esas cosas porque a veces puede ser algo más serio. Claro, y el dolor de cabeza hay que tomárselo en serio, porque uno no se lo toma en serio, sobre todo cuando es recurrente, hay que tomárselo muy en serio porque bueno, es la cabeza, ¿no? Es algo, es Por una parte supuesto. realmente importante del La cuerpo. computadora, sí. Claro, porque uno lo deja pasar, ¿no? Ah, bueno, es un dolorcito de cabeza, déjame tomarme un par de pastillas. Entonces, Ujú. como se quitó la consecuencia, ya no me duele, Sí. entonces como que uno lo deja así, ¿no? Bueno, es muy bueno. Hay algunas medidas que nosotros tenemos siempre cuando nos viene un paciente. Si una de ellas es los signos vitales, asegurarnos que no es una crisis hipertensa. A veces Ujú, los pacientes que está empezando a dar hipertensión, les molesta la cabeza. Pueden ujú. ser los músculos de masticación, puede ser dolor en los dientes, puede ser sinusitis o pueden ser cosas más serias ya dentro del cráneo. Claro. Estos se llaman maceteros, los de aquí. Sí, correcto, Y correcto. son unos músculos muy poderosos. Ustedes no tienen idea, Sumamente fuerte. tienen una fuerza extraordinaria. Cuando ellos se comprimen, pueden hacer que le duela a uno hasta la existencia, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cómo distinguimos eso? Haciendo un examen de la boca, haciendo exámenes aquí de la articulación temporomandibular, o es otra causa muy común de dolores de cabeza, pero ya no en esa misma distribución. Cambia un poquito, es más, más anterior, es alrededor de aquí de los, como dijimos, los músculos de masticación, la articulación, eh, pero vaya, si uno vive con eso diario, puede que le duela hasta el cuello y la cabeza también. Yo una vez tuve un dolor de cabeza terrible y empecé a tocarme buscando, porque a mí me daban antes aquí, Temporal. esto es por tensión en general, y cuando uno se aprieta, como te estás apretando las arterias, entonces, claro, se aguanta el dolor, ¿no? Mm. Pero una vez lo hice aquí y se me quitó también. Pudo Me haber sido puso un punto muscular que tenía tracción o tensión muscular. aquí en los músculos maceteros. Es decir, muchos de estos dolores son generados por estrés, ¿verdad? Por estrés o por otras cosas. Sí, aquí masticando algo muy duro eh, puede causar eso también. Causa como una tracción fuerte sobre esos músculos y no crea, puede dañar la articulación. Wow. Bueno, mis queridos amigos, 305-698-9077 es el teléfono para comunicarse con el doctor Serpa. No dejes pasar los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza no son una tontería, son
una forma en la que el cuerpo te está diciendo, cuidado, que no hay algo que no está funcionando bien, ¿verdad? Correcto, correcto. Es una señal que hay que hacerle caso. 2 oficinas, una en Hialeah, la otra en South Miami. Tengo que visitar al doctor porque le debo una sopa que no sé dónde la vamos a tomar porque ya en el restaurante donde yo me tomaba la sopa ya no la hay. Pero buscamos otra, ¿verdad? Claro que sí, o le A mí, pedimos que la haga. o si no buscamos otra cosa, a mí me gusta el lacón con grelo. ¿Qué pedirías tú en un restaurante español, doctor? Español, bueno, Hoy, son muchos los platos, pero a mí me encantan los caldos gallegos, las chistorras, bueno, muchas cosas. ¿esas cosas causan dolor de cabeza? Que yo sepa, no. Nos vamos, mis queridos amigos. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Recuerden, llamen al 305-698-9077, es este número que tienen aquí, y hagan su cita con el doctor John Serpa. Chao, chao, doc. Chao. ¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus 2 localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain.